ISERGUA son las siglas de Iglesia Católica Ecuménica Renovada. En Guatemala es ISERGUA, en California ISERCA, y así en los diferentes países en donde se encuentra. Y esa la sigla para Iglesia, C para Católica, E para Ecuménica y R para Renovada. Ahora, ¿qué es lo que se encuentra detrás de estos nombres? Podemos decir que ISERGUA no es una iglesia nueva fundada en tiempos recientes, sino ISERGUA es la respuesta a la llamada y a la misión que dio el Señor desde los primeros tiempos a los apóstoles. Esto significa el tratar de redescubrir, asumir e implementar en su plenitud todas las características de la Iglesia una, santa, católica y apostólica, como Cristo la fundó cuando envió sobre los apóstoles el Espíritu Santo el día de Pentecostés en Jerusalén, como luego los apóstoles la predicaron y la organizaron, y los padres de la Iglesia en los primeros siglos, particularmente en los primeros 4 siglos, la fueron desarrollando y consolidando. Por eso, ISERGUA no tiene un margen, podríamos decir, para inventar nuevas cosas o innovar. Más bien, nuestra misión es redescubrir en plenitud todas las características de esa iglesia que Cristo y cómo Cristo la fundó. Nosotros, viendo la historia, reconocemos que son pocos los espacios en donde esta iglesia se ha mantenido viva y con su identidad originaria. Especialmente esto se hace presente entre las iglesias genuinamente católicas y auténticamente ortodoxas, que hoy se les designa como iglesias ortodoxas del Oriente. Y precisamente de allí viene que nosotros, abandonando todas las interpretaciones y añadiduras que se le han ido dando a lo largo de los siglos y que han ido desvirtuando el sentido y la autenticidad de la iglesia que Cristo fundó, hemos estado acercándonos cada vez más y más a esas iglesias que han mantenido plena e íntegramente la catolicidad en cuanto a la fe, en cuanto al culto, en cuanto a la organización de la iglesia, y que por lo mismo se han mantenido fieles íntegramente a la enseñanza de los apóstoles, y esto quiere decir son plenamente ortodoxas. Yo creo que con esto entendemos nosotros que cuando estamos diciendo católico, lo entendemos en el sentido etimológico y en el sentido en el que se usó en el primer siglo en la iglesia de Antioquía. Es decir, para indicar esa iglesia que conserva en su totalidad y en su integralidad toda la divina revelación, todo el mensaje de Cristo como fue transmitido por los apóstoles y toda su organización. Esta palabra fue utilizada originalmente en Antioquía, y en el sentido en que se utilizó es que nosotros la utilizamos cuando decimos católica. Ecuménica es una palabra que significa literalmente lo que abarca el mundo civilizado, y para los cristianos significa lo que abarca el mundo que es cristiano. Por lo mismo, para nosotros, ecuménico significa la vocación que el Señor nos ha dado para que nosotros tratemos de alcanzar la unidad que Cristo quiere entre todos los cristianos y entre toda la humanidad, pero esto significa, desde nuestro punto de vista,
el volver plena e íntegramente a la identidad originaria de la Iglesia. En realidad, el que es garante de la unidad de la Iglesia no es un poder o una autoridad humana, sino es el Espíritu Santo. Cuando Jesús dice, Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno, Jesús indudablemente se está refiriendo a la presencia activa y santificante y unificante del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el vínculo de amor que consolida la unidad y mantiene en su plenitud esa unidad entre el Padre y el Hijo. Por lo mismo, cuando nosotros consideramos, por ejemplo, que cuando poderes o autoridades eclesiásticas quieren convertirse en el símbolo de unidad, históricamente podemos descubrir que lo único que han logrado es convertirse precisamente en la piedra de tropiezo que ha causado la división entre los cristianos. Y esto se ha dado desgraciadamente en muchas formas a lo largo de los tiempos. Por eso nuestra meta, como respondiendo a la vocación ecuménica, es volver a los orígenes para que, siendo Cristo la cabeza y el pastor, y el Espíritu Santo el protagonista que dirige y unifica la Iglesia, logremos llegar a alcanzar en ese retorno a la plenitud de la fe eclesial original y a la acción del Espíritu Santo, esa unidad que Cristo quiere. Y renovado es la palabra que se utiliza para indicar precisamente la acción del Espíritu Santo que viene a ser todo nuevo. Cuando Jesús dice, por ejemplo, en el capítulo 3 de San Juan, el que no nazca de nuevo no puede entrar en el reino de los cielos, quiere decir el que no tenga esa renovación, ese renacimiento total. Y esto no es solamente una cuestión que sucede en un momento, sino es un proceso que inicia por la fe y el bautismo y que luego tiene que irse prolongando a través de toda la vida. Entonces, la palabra renovado significa que cada uno de sus miembros tiene como vocación y como meta vivir constantemente abierto para que el Espíritu Santo vaya creando en él mismo esa criatura nueva, y de esa manera se vaya gestando ese cielo nuevo y esa tierra nueva que es precisamente hacia donde se dirige toda la esperanza cristiana. Yo creo que luego nosotros no decimos de Guatemala, sino en Guatemala, porque la Iglesia es una en todas partes, y únicamente no es entonces de un país, sino está en un lugar, esa Iglesia una y única que Cristo fundó.